Cardiopatía isquémica, también llamada enfermedad coronaria. Entonces vamos a iniciar con los aspectos generales y luego ya vamos a clasificar, ¿no? La forma crónica, que es la angina estable, y la forma aguda, que es el síndrome coronario agudo. Muy bien. Entonces, la cardiopatía isquémica, ¿cómo se define la isquemia al corazón o enfermedad coronaria? Tenemos que entender que el miocardio, el músculo cardíaco, que es un músculo, ¿no es cierto?, importante, que va a recibir oxígeno. Entonces hay un equilibrio entre la demanda y el aporte de oxígeno hacia el miocardio. La demanda de oxígeno, o sea, lo que necesita de oxígeno el miocardio, depende de la frecuencia cardíaca. Porque si el corazón está rápido, doctores, el miocardio necesita más oxígeno, ¿no es cierto? La contractibilidad, porque es el trabajo del corazón, bomba, va a consumir más oxígeno. La precarga, ¿no es cierto?, que es el retorno venoso, la volemia, la poscarga, que es la resistencia a la eyección. Entonces, todos esos factores hacen que aumente el consumo de oxígeno por parte del miocardio. Y eso debe estar en equilibrio. ¿Con quién? Con el aporte de oxígeno. ¿Y quién aporta oxígeno al miocardio? El flujo sanguíneo de las arterias coronarias, cuando éstas se dilatan por la adenosina, etc. O el flujo regional del miocardio también. Cuando el miocardio está relajado, recuerden, las arterias coronarias se dilatan más. Entonces, lo normal es que debe haber un equilibrio entre el consumo de oxígeno y el aporte de oxígeno. ¿Cuándo se produce la cardiopatía isquémica? La cardiopatía isquémica, ¿no es cierto?, se produce cuando hay más demanda y menos aporte de oxígeno. Es decir, empieza un desequilibrio, ¿no?, entre la demanda y el aporte. Aumenta la demanda y disminuye el aporte de oxígeno. Ahora, el factor más importante es la disminución del aporte del oxígeno, porque como vamos a ver, la causa más frecuente es la aterosclerosis, o sea, va a fallar este factor, el flujo coronario. Por eso también a la cardiopatía isquémica se le conoce con el nombre de enfermedad coronaria, ¿no es cierto? El contexto clínico para sospechar una cardiopatía isquémica, porque el diagnóstico es eminentemente clínico, son los factores de riesgo, ¿ya? Tú vas a sospechar un paciente con dolor de pecho, la famosa angina, que tiene este contexto, estos factores, lo primero que debes pensar es una cardiopatía isquémica. Los no modificables, la edad, ¿no es cierto? En el varón un poquito antes, a partir de los 45 años. En la mujer un poquito después, a partir de los 55 años. Recuerden que en la mujer es la edad más retardada por el efecto protector de los estrógenos, ¿correcto? Muy bien. Por eso cuando ya llega la menopausia, ya se iguala en riesgo cardiovascular con el varón, ¿ya? Muy bien. Pero el varón tiene mal pronóstico. O sea, en el varón, el ser varón, tiene mal pronóstico o más riesgo de cardiopatía isquémica. Los antecedentes también familiares, ¿no?, de infarto, de cardiopatía isquémica. Pero luego tenemos los modificables. Y dentro de los modificables tenemos estos 4 factores de riesgo cardiovasculares mayores que tienen que acordarse. A la cabeza está tabaco, lo que viene a ser la hipertensión arterial, la diabetes y la dislipidemia. Por favor, acuérdense esos 4 factores de riesgo cardiovasculares que son los factores mayores, los que dan alto riesgo: tabaco, hipertensión, diabetes, dislipidemia. Entonces, si te dicen un paciente con estos factores, ¿no es cierto?, adulto mayor, diabético, fumador, con colesterol alto, etc., y te dice que viene con dolor de pecho, lo primero que debes pensar es una cardiopatía isquémica, por favor. Por eso tienen que ver el contexto clínico, ¿ya? El contexto clínico es muy importante. Todos los demás factores serán menores. Si te dicen obesidad, sedentarismo, etc., todos los demás son menores. Entonces acuérdate siempre de los mayores, factores mayores. Muy bien. Luego tenemos por acá la etiología, muy importante. En la etiología, como ya les había comentado, la causa más frecuente de cardiopatía isquémica es la aterosclerosis. La enfermedad aterosclerótica es la causa más frecuente de cardiopatía isquémica, ¿ya? Entonces, las arterias coronarias, en realidad la primera arteria que se afecta, doctores, es la aorta por la aterosclerosis, ¿ya? La aterosclerosis es una enfermedad inflamatoria de las arterias, de mediano y gran calibre. Entonces, si te preguntaran, ¿no?, ¿cuál es la arteria
que en primer lugar se afecta por la aterosclerosis es la aorta, por si acaso. Luego están las arterias coronarias. Entonces, ¿cómo es este proceso? Primero, hay una lesión inicial, ya que se produce por el acúmulo de células espumosas, que ya vamos a ver. Luego va progresando, esas células espumosas se juntan y forman la estría grasa, que ya se ve microscópicamente. Luego, en el estadio 3 hay la lesión intermedia, porque se va acumulando lípidos. En el 4 ya se forma una placa de ateroma, ¿ya? En el 5 es una placa fibroateromatosa, porque ya se formó una capa fibrosa de colágeno encima del núcleo lipídico. Entonces, hasta ahí eso va progresando de manera crónica, doctores. Años, ¿no? Durante años se va produciendo esta inflamación en las arterias. En la capa íntima de las arterias, recuerden, capa íntima es la afectada por la aterosclerosis. Entonces, esa es la forma crónica progresiva. Pero llega un momento en que esa placa que está ahí se rompe, ¿ya? Como están viendo ahí en la imagen, se rompe en la última parte. Y entonces se produce la placa complicada, porque se rompe, se erosiona y se forma un trombo, ¿correcto? Se forma un trombo, como pueden ver acá. Miren, ahí está el trombito que se formó porque se rompió la placa. Entonces, este último estadio, que es el estadio 6, ya viene a ser la ruptura de placa y ese viene a ser el cuadro agudo. ¿Por qué? Porque al formarse el trombo va a producir una oclusión aguda del flujo coronario. Entonces, del estadio 1 al estadio 5 es la forma crónica, que luego ya le vamos a poner un nombre, que es angina estable. En cambio, el estadio 6, que es cuando se rompe, se erosiona, ¿no? La placa, el accidente de placa, es la forma aguda, que viene a ser el síndrome coronario agudo, ¿ya? Entonces, eso hay que recordar. Ahora, el orden de afectación de las arterias, recuerden, la primera que se afecta o la más frecuente es la descendente anterior, rama de la coronaria izquierda. Por eso el infarto más frecuente es de cara anterior. Luego tenemos la circunfleja, que también rama de la coronaria izquierda, y en último lugar la descendente posterior, rama de la coronaria derecha. Ese es el orden de afectación de las arterias, ¿ya? Entonces la más afectada, la descendente anterior. Pero, doctores, no es la única causa. Es la causa más frecuente, que lo deben tener en cuenta, pero hay otras causas, como por ejemplo el vasoespasmo coronario, que es lo que se va a denominar en la clínica como angina de Prinzmetal. Y esto lo van a ver en jóvenes. Doctor, usted me había dicho adultos mayores. Correcto, es lo más frecuente. Pero si te quieren tomar de sorpresa y te dicen joven, con dolor de pecho, que consume cocaína, y viene a la emergencia, ¿no? Con midriasis, dolor de pecho opresivo, tipo un infarto, pero es joven, pero consume cocaína. Sospechen entonces en la angina de Prinzmetal, que es por vasoespasmo coronario, ¿ya? Cuyo tratamiento de elección son los calcio antagonistas, acuérdate. Muy bien, entonces mucho cuidado. Joven que consume cocaína hace angina de Prinzmetal por vasoespasmo, no es por aterosclerosis. También hay el denominado síndrome X, por la alteración de la microcirculación coronaria. Acá fallan los receptores de adenosina en las arterias coronarias. Entonces, igual, la arteria coronaria está normal, no hay aterosclerosis. Sin embargo, hay isquemia. ¿Por qué? Porque no hay el regulador del tono vascular en las arterias coronarias. ¿Quién es? La adenosina. La adenosina es un vasodilatador coronario. Sus receptores están alterados. Entonces, eso va a generar el síndrome X, o se va a producir el síndrome X, por alteración de la microcirculación, recuerden, por alteración del receptor de adenosina. También el embolismo coronario puede producir isquemia, endocarditis infecciosa, genera émbolos, fibrilación auricular, que es el principal factor cardioembólico, ¿verdad? Y también las vasculitis a nivel de las arterias coronarias. Y acá siempre les hago acordar en pediatría, ¿no es cierto? Niñito, rojo, ¿no? Acuérdense, y que forma microaneurismas en la arteria coronaria, que se rompen y obviamente generan isquemia. Ahí está, ¿no es cierto?, la enfermedad de Kawasaki. Sífilis también forma o produce vasculitis en las arterias coronarias y puede producir isquemia, ¿no? Entonces, lo típico de la cardiopatía isquémica es el adulto mayor que fuma, diabético, hipertenso, colesterol alto y cuya causa más frecuente es aterosclerosis. Eso deben acordarse. Pero si te dicen joven que consume cocaína, piensa en angina de Prinzmetal. Niñito que forma microaneurismas coronarias, piensa en
enfermedad de Kawasaki. ¿Ves? Hay para todos los gustos, pero siempre hay que acordarnos de lo más frecuente. Muy bien. Y vamos a explicar un poquito la fisiopatología para que se nos quede, ¿no? Cómo se produce la aterosclerosis. Entonces, recuerden que la aterosclerosis es la enfermedad inflamatoria de las arterias de mediano y gran calibre. Está alterada la capa íntima, miren, el endotelio, ¿no es cierto? Que es un gran regulador del flujo sanguíneo. Entonces, ¿qué va a pasar? A nivel del espacio subendotelial, por eso la capa íntima, se va a empezar a acumular lo que viene a ser esta molécula, que es el LDL colesterol. Cuando hay LDL colesterol en gran cantidad, empieza a acumularse en el subendotelio, miren. Y este LDL colesterol se empieza a oxidar y eso genera inflamación. Y esa inflamación, ¿a quién atrae? A los macrófagos. ¿Correcto? Entonces, cuando hay mucho LDL colesterol, el colesterol es bueno porque sirve para muchas cosas, sirve para formar hormonas, etcétera, ¿no? Forma parte de la membrana celular, pero cuando está en exceso ya empieza a acumularse en el subendotelio, el LDL colesterol. Se oxida, genera inflamación, atrae macrófagos por citoquinas. Este macrófago entonces por diapedesis, miren, ingresa, entonces se empieza a acumular en el subendotelio porque es una inflamación y empieza a fagocitar ese LDL colesterol oxidado. Y ahí se forma la famosa célula espumosa, porque la fagocita, ¿no? Ahí es donde luego esta célula espumosa empieza a acumularse, o sea, empiezan a agruparse y forman la famosa estría grasa, que es el estadio 2, ¿correcto? Entonces, en la lesión inicial, en el estadio 1, veíamos, son células espumosas aisladas. La estría grasa ya es cuando se juntan, ¿no es cierto?, varias células espumosas. Luego ya la lesión intermedia y el ateroma es cuando se empieza a acumular bastante ya lípido extracelular. O sea, el macrófago ya no se da abasto y entonces empieza a depositarse el colesterol, el LDL colesterol, en el subendotelio a nivel extracelular. Se empieza a acumular, se forma un núcleo lipídico, luego una capa fibrosa, ¿no? Y ahí ya tenemos lo que viene a ser la placa fibroateromatosa, ¿ya? Esa es la fisiopatología, que hay que recordarla porque es la causa más frecuente de cardiopatía isquémica. Muy bien. Luego tenemos por acá la patogenia, ¿ya?, de la cardiopatía isquémica. Recordemos que la aterosclerosis o cualquier otro factor lo que va a producir es reducción del flujo coronario. Por eso habíamos visto en la definición, hay menos aporte de oxígeno, porque se reduce el flujo coronario, principalmente. Entonces, esa reducción del flujo coronario va a producir isquemia. Si esa isquemia es aguda, severa, ¿no es cierto?, va a producir el llamado miocardio aturdido, ¿correcto? Cuando la isquemia es aguda, severa, o sea, la forma aguda de la isquemia. Cuando es crónica, progresiva, va a producir el miocardio hibernado. Miren esos conceptos patológicos que les pueden preguntar. La isquemia aguda, severa, genera el miocardio aturdido y la isquemia crónica, el miocardio hibernado, ¿correcto? En cambio, cuando ya la isquemia es completa, persistente, o sea, muy severa, ya produce una necrosis del miocardio, pues que es la muerte celular. Porque el miocardio aturdido y el miocardio hibernado, ojo, es miocardio viable. O sea, es un miocardio que se está comprometiendo, pero todavía es recuperable, es reversible, ¿correcto? Y esto es lo que se busca conservar, pues, con la terapia, ¿no?, de la cardiopatía isquémica. Hacer que el miocardio viable persista, ¿ya? En cambio, si ya se produce necrosis, entonces esa necrosis del miocardio que nos va a dar troponinas positivas, que nos va a dar en el electrocardiograma onda Q patológica, acuérdense, eso ya es necrosis. Entonces, la necrosis ya es un miocardio no viable, ¿ya? Y acá un dato de patología es que la necrosis en el infarto de miocardio es una necrosis coagulativa, ¿correcto? Similar a la necrosis que producen, recuerden, los ácidos, ¿no? Entonces, la necrosis del infarto miocardio es necrosis coagulativa. A diferencia también, si quieren hacer la analogía, con la necrosis que se produce en el accidente cerebrovascular isquémico, que es una necrosis licuefactiva, ¿ya? Entonces, en el corazón es coagulativa, en el cerebro es licuefactiva. Muy bien.
Entonces, eso hay que entenderlo, ¿ya? Muy bien. Igual, entonces, cuando hay un infarto, va a haber necrosis, va a haber también una parte de miocardio viable, dependiendo si es agudo o crónico, pero recuerden que la cardiopatía isquémica finalmente es la principal causa de disfunción ventricular izquierda, es la principal causa de alteración de la contractibilidad en el corazón, ¿no? Entonces, ojo que la cardiopatía isquémica es la causa más frecuente de falla cardíaca sistólica, acuérdense, falla cardíaca sistólica. Muy bien, pero ojo, el corazón se sacrifica, ¿no es cierto? El corazón primero altera su diástole. ¿Y por qué digo que se sacrifica? Porque recuerden que el corazón se nutre en diástole. Entonces se sacrifica, porque lo primero que se altera es la diástole. Luego ya se altera la sístole, que es la contractibilidad. Y luego ya empieza a haber manifestaciones en el electrocardiograma, recuerden en la onda T, isquemia, en el segmento ST, lesión, y en la onda Q, necrosis. Entonces empieza a haber cambios electrocardiográficos y obviamente ya hay traducción a nivel clínico. Y la isquemia del miocardio, su manifestación clínica, se conoce con el nombre de angina. Angina es el dolor isquémico del miocardio, ¿no? Muy bien, entonces hasta ahí hemos visto la parte de cardiopatía isquémica, la parte general. Vamos ahora a ver la forma crónica de la cardiopatía isquémica o enfermedad coronaria, que se conoce con el nombre de angina estable, ¿correcto? La forma crónica. Muy bien. La angina estable, entonces, que es la forma crónica, ¿cómo la vamos a definir? Como ese paciente que tiene un dolor de pecho predecible, reproducible, que se desencadena con un esfuerzo y que se alivia con el reposo o los nitratos, ¿correcto? Entonces, cuando un paciente, porque es la forma crónica, el paciente ya sabe, doctor, cuando camino 3 cuadras me duele el pecho. Entonces ya sabe, pues es predecible, es reproducible, cuando hace un esfuerzo. Y él sabe que al quedarse en reposo o al tomar su nitroglicerina sublingual, el dolor se va. Entonces, cuando tengas ese contexto, a eso se llama angina estable. Doctor, pero quiero un dato algo más objetivo, ¿no? Mira el tiempo por el cual se reproduce. Si ese dolor de pecho desencadenado por el esfuerzo y al aliviarse con el reposo, la nitroglicerina, dura menos de 20 minutos, a eso entonces se llama angina estable, ¿correcto? Estable, que es la forma crónica. ¿Estamos? Muy bien, ya está. ¿Cómo es la patogenia? La patogenia de la angina estable, que es la forma crónica de la cardiopatía isquémica, se produce por esto. Por una placa que, como pueden ver, la parte amarilla es el núcleo lipídico. Es donde están las células espumosas, el LDL colesterol extracelular que se ha acumulado. Pero tiene, miren, una gruesa capa fibrosa. ¿Ven esa capa fibrosa? Entonces, esta capa fibrosa es gruesa, miren, que está hecho de colágeno, ¿correcto? De colágeno.
Entonces, y hay una luz, ¿no? Una luz ahí que todavía genera flujo coronario. Entonces, cuando ustedes vean la constitución de esta placa de ateroma, ¿no? Un núcleo lipídico pequeño, una capa fibrosa gruesa y todavía tiene luz, entonces hablamos de una placa estable o no trombótica, porque no se rompe y no se genera un trombo o un coágulo. Se llama así, placa estable o no trombótica. Entonces lo que se va a producir con esta placa es que poco a poco va a ir creciendo en el transcurso de los años. Va creciendo, ¿no es cierto? Entonces tengo ahí mi arteria coronaria y ahí tengo mi placa de ateroma estable, no trombótica, pero va creciendo progresivamente a través de los años. Y entonces cuando ya la obstrucción al flujo es severa, empieza a producirse la clínica. Entonces, cuando esta luz empieza a reducirse de manera considerable, entonces ya empieza la clínica. Si se obstruye un 70% de la luz, entonces ahí aparece la angina de esfuerzo. El paciente hace un esfuerzo y le duele el pecho. Si se obstruye más del 90% de la luz, empieza a haber la angina al reposo. O sea, el paciente ya no es capaz de hacer ninguna actividad, una limitación completa, severa. Entonces, la angina al reposo, cuando se obstruye más del 90%. Entonces, como se han dado cuenta, esta placa de ateroma estable, poco a poco, progresivamente, se va obstruyendo el flujo coronario. Y conforme la estenosis es más grave, empieza a ver la clínica. Por eso es la forma crónica, ¿no? Porque es progresiva la obstrucción, ¿correcto? Y esta angina estable o esta placa de ateroma estable que va produciendo de manera progresiva la obstrucción, pone en marcha la circulación colateral. Por eso estos pacientes tienen más morbilidad que mortalidad. O sea, estos pacientes son los que sobreviven más, porque su mecanismo compensatorio es poner en funcionamiento la circulación colateral. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, de la forma crónica, ¿correcto? Ya está. Recuerden que el grado de estenosis y la isquemia son los que determinan la clínica. O sea, cuanto el paciente tiene más limitación por la isquemia, ¿no es cierto? Por la estenosis, como les he comentado, entonces la angina va a ser más grave, ¿no es cierto? Entonces, cuando vean un paciente que tiene una angina leve, es porque su obstrucción es leve. Pero si el paciente tiene una angina severa, que no puede hacer nada, angina al reposo, es porque la obstrucción es severa, ¿ya? Entonces, el grado de estenosis y isquemia determina la clínica en el paciente. Muy bien. Luego tenemos por acá lo que es el diagnóstico. Para la forma crónica de la cardiopatía isquémica, que es la angina estable, doctores, tenemos las famosas pruebas funcionales, ¿correcto? Pero recordar la clínica, porque hemos dicho, el diagnóstico es eminentemente clínico. Entonces, es un dolor de pecho, ojo, es un dolor de pecho, ¿de qué tipo? Opresivo en la región precordial. Ese es el primer concepto que deben recordar, ¿ya? Dolor de pecho opresivo en la región precordial o retroesternal, ¿correcto? Ya está. Que se irradia, ahí está. ¿A dónde? Hacia el brazo izquierdo, o a la mandíbula, o al epigastrio, o a la zona interescapular. Se puede irradiar a todas esas partes. Entonces, opresivo, retroesternal, que se irradia, ¿correcto? Al brazo izquierdo, mandíbula, epigastrio o zona subescapular. Entonces, cuando tenemos esas características del dolor de pecho, debo pensar en una angina, ¿correcto? En una angina. No cambia con la postura, no cambia con la respiración. Eso te va a hacer diferenciar de la pericarditis, que también va con dolor de pecho. Pero en la pericarditis sí el dolor cambia con la postura, con la respiración. Acá no, ¿ya? Muy bien. Pero para que tú le pongas el apellido de estable, ¿qué debe pasar? Lo desencadena el esfuerzo. Entonces el paciente hace un esfuerzo físico o mental y desencadena el dolor. Y calma con el reposo o los nitratos, que son los factores atenuantes. Entonces, cuando tú tengas esas características, y obviamente te dicen en el caso clínico que dura menos de 20 minutos, entonces es la angina estable, pues, que es la forma crónica, ¿correcto?, de la cardiopatía isquémica. Y cuando cumple esos tres criterios que me han mencionado, es una angina estable típica,
¿no? Dolor de pecho opresivo, lo desencadena el esfuerzo y calma con reposo los nitratos. Es una angina típica. Porque debemos recordar que hay anginas atípicas. ¿En quiénes? En los adultos mayores, en los pacientes diabéticos, en las mujeres también se produce la angina atípica, donde alguno de estos criterios puede faltar. El clásico ejemplo que quiero que se recuerden es de los diabéticos, ¿correcto? Donde la angina es equivalente a disnea. Ese concepto quiero que recuerden. Cuando ustedes les propongan un caso en el que les dicen paciente diabético que tiene disnea aguda, es como si les estuvieran diciendo que tiene dolor de pecho agudo. Entonces, ¿qué deben sospechar? Una cardiopatía isquémica, un infarto, ¿correcto? Entonces, hay que tener esto en cuenta, que en los pacientes diabéticos el equivalente de angina es disnea, el equivalente de angina es disnea. Mucho cuidado. Muy bien. La Sociedad Canadiense de Cardiología pone en 4 estadios el grado de angina. La clase 1 es el paciente que no tiene limitación, hace su ejercicio normal, no hay limitación, o sea, es el paciente asintomático. Tiene su aterosclerosis, su obstrucción, pero no tiene síntomas. Muy bien, porque la obstrucción debe ser pues mínima, ¿no? El 2 ya tiene síntomas. Le da dolor de pecho al caminar más de 2 cuadras o al subir más de un piso de escalera. Entonces acá ya hay una limitación, pero es leve, porque tiene que caminar más de 2 cuadras o subir más de un piso de escalera. Clase 2. Clase 3 es lo contrario. Le da dolor de pecho, pero al caminar menos de 2 cuadras o al subir menos de un piso de escalera. Entonces esta limitación ya es moderada. Y la clase 4 ya es la más grave porque es la angina al reposo. Entonces acá la limitación es grave, severa. Entonces, ¿de qué dependen estos grados? Les pregunto. Del grado de estenosis y de isquemia. Son los que determinan la clínica, la limitación. Entonces, si yo tengo un paciente con angina estable, grado 1, grado 2, es porque la obstrucción pues, es mínima, leve. Pero el 3 y el 4 es grave, pues. El 3 y el 4 nos indica que ya la estenosis, la obstrucción, la isquemia es grave, es considerable, ¿no? Por eso ya el paciente tiene mucha limitación, ¿ya? Ya está. Muy bien. Como les comentaba, cuando hay una sospecha de angina estable, las que nos hacen el diagnóstico son las pruebas funcionales. Ojo, esto es para la forma crónica, la angina estable, ¿ah? Ojo, porque estas pruebas funcionales están contraindicadas en el cuadro agudo, ¿no? Imagínate un paciente que tiene infarto y le vas a hacer correr, que es la ergometría o test de esfuerzo. No, pues, la ergometría o test de esfuerzo, ¿no? Es de la bandeleta donde el paciente, como están viendo en la imagen, está conectado a un dispositivo que mide la frecuencia cardíaca, mide la presión arterial y ve los cambios en el electrocardiograma, ¿ya? Entonces esta es la prueba basal, cuando sospechamos una angina estable, ¿ya? Entonces, si el diagnóstico es clínico, eso es correcto, el diagnóstico es clínico. Pero cuando tenemos duda diagnóstica, entonces ahí recurrimos a las pruebas funcionales. Y la prueba basal, en el caso de angina estable, es la ergometría o test de esfuerzo, ¿ya? Esta es la prueba basal. Entonces, al paciente le hacemos correr sobre la bandeleta, ¿no? Como en el gimnasio, y medimos 4 variables. La clínica, ya que si el paciente empieza a tener dolor de pecho muy intenso o disnea severa, paramos la prueba. Y ya nos confirma pues el diagnóstico. La frecuencia cardíaca. Si sube mucho la frecuencia cardíaca también ya es anormal. La presión arterial, que puede aumentar o puede bajar. También eso nos indica que hay que parar la prueba. O los cambios en el electrocardiograma, ¿no? Que el cambio en la onda en el segmento ST, una depresión del segmento ST, que ya nos estaría confirmando. Entonces miren, la clínica, la frecuencia cardíaca, la presión arterial o los cambios en el EKG son los que nos dicen que paremos la prueba porque ya nos está confirmando el diagnóstico de angina estable, ¿ya? Muy bien. Pero hay otras pruebas, como por ejemplo el ecocardiograma de esfuerzo.
que es lo mismo, el paciente hace un esfuerzo, pero ahora lo evaluamos con un ecocardiograma para ver cómo está la contractibilidad del corazón, ¿ya? O a veces en vez de esfuerzo, si el paciente no puede hacer ejercicio, le aplicamos dobutamina, que es un agonista principalmente de los receptores beta 1. Y también de esa manera evaluamos la isquemia en el corazón. Pero la prueba más sensible y específica para evaluar la angina estable es la gammagrafía de perfusión. Por eso le pongo la estrellita, porque tiene más sensibilidad y especificidad que las dos anteriores. Ya es más sensible y más específica. La gammagrafía de perfusión, donde se utiliza radioisótopos. ¿Ya? Radioisótopos como talio 201 o tecnesio 99. Estos radioisótopos, cuando el miocardio es viable, está normal, es captado. Los radioisótopos son captados. Pero cuando hay isquemia ya no capta estos radioisótopos. Entonces la gammagrafía nos permite determinar qué parte del miocardio es viable y cuál no es viable. ¿Se dan cuenta? Entonces tiene alta sensibilidad y especificidad. Pero definitivamente el gol estándar para la enfermedad coronaria, para ver la obstrucción de las arterias coronarias, el gol estándar es la coronariografía o también llamada angiografía coronaria. Es el gol estándar, ¿correcto? Muy bien, es una prueba ya invasiva que lo vamos a pedir, recuérdense, cuanto más grave esté el paciente. O sea, si el paciente tiene una angina de grado 3, de grado 4, hay que pedir esta prueba. Si tiene arritmias ventriculares, si tiene síncopes a repetición, etc. Cuanto más grave el paciente, hay que pedir esta prueba, porque lo más probable es que si la clínica es severa, la obstrucción de la arteria coronaria es severa, y lo más probable es que va a necesitar revascularización. Y previo a la revascularización hay que hacerle angiografía coronaria, porque tienes que ver qué vaso está afectado, ¿verdad? Es lógica, es lógica. Ya está. Entonces, cuanto más grave el paciente, le pedirás angiografía coronaria, o previo a la revascularización le vas a pedir angiografía coronaria, o cuando la clínica es muy grave, ¿verdad? Ya está. Muy bien, entonces esas pruebas, ojo, ténganlo presente, sobre todo las pruebas funcionales que hemos hablado, porque son las que nos confirman la angina estable, ¿no? Tienen ayuda diagnóstica, pero también nos determinan el pronóstico del paciente. Entonces estas pruebas funcionales nos sirven para el diagnóstico, doctores, y el pronóstico, porque nos van a permitir clasificar a los pacientes en bajo riesgo y alto riesgo. Entonces su ayuda no es solo diagnóstica, sino que también evalúa el pronóstico. Eso también hay que recordarlo, ¿ya? Muy bien. Entonces, en el tratamiento vamos justamente con las pruebas funcionales a tener dos grupos de pacientes, ¿ya? Con las pruebas funcionales. El paciente de bajo riesgo, o sea, de buen pronóstico, y el paciente de alto riesgo o de mal pronóstico, ¿ya? Entonces comenzamos con el de buen pronóstico, el de bajo riesgo, ¿correcto? A este paciente le vamos a dar un manejo farmacológico, porque es de bajo riesgo, tiene buen pronóstico, ¿no? Con las pruebas funcionales. Entonces, su terapia antianginosa, donde en primer lugar, ¿quién es el de elección? Los beta bloqueadores. Es el antianginoso de primera línea, porque baja la frecuencia cardíaca, baja la contractibilidad del corazón y por ende baja el consumo de oxígeno, ¿ya? Y entonces al bajar la frecuencia cardíaca te prolonga la diástole. ¿Y dónde se nutre el corazón? En la diástole, pues, ¿no? Entonces los beta bloqueadores son los antianginosos de primera línea, ¿correcto? De primera línea. Los selectivos, pues, ¿no? Metoprolol, bisoprolol, atenolol, acuérdense, ¿no? Cuando no podemos utilizar beta block porque no disponemos o porque hay contraindicaciones como asma, EPOC, etc., calcio antagonistas es la alternativa, ¿no? Siempre tienen que haber una alternativa. Calcio antagonistas, ¿ya? Muy bien. Y los nitratos, que son sintomáticos simplemente. La gran ventaja del beta bloqueador, ¿por qué es de primera línea? Porque calma los síntomas y mejora el pronóstico del paciente, doctores. En cambio, los nitratos solo son sintomáticos.
El dinitrato, el mononitrato isosorbide solo calman los síntomas. Esa es la diferencia, ¿ya? Muy bien, acuérdense por farmacología entonces, el mecanismo antianginoso. Los beta-block bajan la frecuencia cardíaca, bajan la contractibilidad y por ende bajan el consumo de oxígeno. O sea, ¿dónde está su efecto antianginoso? En el corazón, al bloquear los receptores beta-1 adrenérgicos del corazón. El calcio antagonista dilata las arterias coronarias, reduce la poscarga. Y los nitratos dilatan las venas, entonces reduce la precarga. Entonces, recuérdense el efecto antianginoso porque les pueden preguntar por farmacología. Hay otros que ya ¿no? se utilizan, pero no tenemos en nuestro medio, como ivabradina, que baja la frecuencia cardíaca, ¿no? porque disminuye la corriente eléctrica en el corazón, o la trimetacidina, que altera el metabolismo del miocardio. El corazón, ojo, el miocardio, para producir ATP, consume los ácidos grasos, hace beta oxidación de ácidos grasos para producir ATP, pero consume también con ello bastante oxígeno. Ese es el problema. Pero cuando el miocardio está sano no hay problema. Consume bastante oxígeno y produce bastante ATP al oxidar los ácidos grasos. Pero cuando está enfermo, doctores, el corazón, debe ahorrar pues oxígeno. Entonces debe consumir glucosa cuando el corazón tiene isquemia. Porque al consumir glucosa produce ATP, pero consumiendo menos oxígeno. Entonces, ¿qué hace la trimetacidina? Cambia el metabolismo del miocardio. En vez de consumir ácidos grasos para producir ATP con alto consumo de oxígeno, consume glucosa para producir ATP, pero con bajo consumo de oxígeno. Ese es el mecanismo de acción de la trimetacidina, alterar el metabolismo, ¿no? del miocardio, por si acaso. Ya está. Pero bueno, el de primera línea, siempre, acuérdate lo primero, beta bloqueadores, como terapia antianginosa de primera línea en pacientes con angina estable. Luego su terapia antiagregante plaquetaria, definitivamente, su antiagregación plaquetaria, su aspirina, ¿no? el famoso ácido acetil salicílico, que bloquea la ciclooxigenasa tipo 1 y reduce la producción de tromboxano A2 en las plaquetas. Eso es un mecanismo antiagregante plaquetario. 81-100 miligramos por día, ¿verdad? 81-100 miligramos por día. Te recuerdo también que previene preeclampsia a 150 miligramos por día. Previene cáncer colorectal a dosis antiinflamatorias, 600 miligramos por día. Entonces la aspirina es el fármaco de la prevención, ¿no? Cardiopatía isquémica, preeclampsia, cáncer colorectal, ¿ya? Es un antiagregante plaquetario a dosis bajas. Muy bien. Y también su alternativa, el clopidogrel, que bloquea los receptores de ADP y tiene su mecanismo antiagregante, 75 miligramos por día, ¿ya? Muy bien, entonces, miren que al paciente de bajo riesgo de la angina estable, porque lo clasificaste así con las pruebas funcionales, le das su terapia antianginosa, su antiagregante plaquetario, luego su estatina y en algunos casos su IECA. ¿Por qué damos estatinas? Para estabilizar la placa de ateroma, para que no se rompa. Ahí utilizamos, por farmacología, acuérdense, el mecanismo pleiotrópico de las estatinas, es decir, el mecanismo antiinflamatorio, antioxidante, que va a estabilizar la placa de ateroma. Rosuvastatina, atorvastatina, que son los más potentes. ¿Ya? El efecto pleiotrópico, no tanto para bajar el colesterol, doctores, sino para estabilizar la placa de ateroma. Y los IECAs, cuando el paciente tiene falla cardíaca, cuando el paciente es diabético, cuando tiene fracción de eyección reducida, pues en esos casos ya utilizamos IECAs, ¿ya? Cuando ya hay disfunción del ventrículo izquierdo. Entonces miren que esa es la terapia de un paciente con angina estable de bajo riesgo, de buen pronóstico. Pero si este paciente, no responde al tratamiento médico, o en las pruebas funcionales nos ha salido de mal pronóstico, ese es el paciente de alto riesgo, ¿correcto? Entonces acuérdate, ¿sí? ¿Cuándo es de alto riesgo? Cuando no responde al manejo médico o cuando en las pruebas funcionales salió de mal pronóstico. ¿Estamos?
Ya está. Ese es tu paciente de alto riesgo. Este paciente va a requerir tratamiento de revascularización porque no responde al manejo médico y en las pruebas funcionales nos salió de mal pronóstico. Y yo te pregunto acá, previo a la revascularización, tú sabes que ya él va a requerir revascularización. ¿Qué examen le vas a pedir? Te pregunto. ¿Cuál es? La angiografía coronaria. La coronariografía. ¿Ya? Entonces, previo a la revascularización, le pides esa prueba invasiva llamada angiografía coronaria o coronariografía para ver qué arteria está comprometida. Entonces, cuando le haces la angiografía coronaria a este paciente de alto riesgo, ¿no es cierto? Pues de mal pronóstico, ves qué vaso está comprometido. Y acá vamos a las indicaciones. 1, 2, 3. Acuérdate así. 1, 2, 3. 1. Si un vaso está afectado, ¿pero quién? La arteria coronaria izquierda. Más del 50%, eso es grave. Grave. Lesión de 2 vasos, donde uno de ellos es la descendente anterior, obstruida más del 70%. En un paciente diabético o paciente con falla cardíaca, también se considera grave. Lesión de 2 vasos, cuando uno de ellos es la descendente anterior, obstruido más del 70% en paciente diabético o con falla cardíaca. O lesión de 3 o más vasos, o sea, multivasos. Esto es considerado grave si nos arroja el resultado de la coronariografía. Entonces, cuando se cumplen estos criterios, entonces, si estos criterios, vamos a poner, primero, no se cumplen, no tengo ninguno de estos criterios, el paciente va a angioplastía coronaria percutánea. Pero si el paciente cumple alguno de estos criterios, va a cirugía de bypass. Ya está. Por eso tú te debes recordar acá. Cuanto más grave el paciente, cuanto peor pronóstico, cuanto no responde al manejo médico, ¿qué prueba le vas a hacer en la angina estable? Coronariografía. La coronariografía te va a decir qué vaso está afectado. Si tenemos 1, 2 o 3 vasos, ahí están los criterios. Si no cumple ningún criterio, la revascularización es a través de angioplastía, colocar stent, es stent. Y si cumple alguno de estos criterios que estamos mencionando, de 1, 2, 3, hacemos cirugía de bypass, la derivación coronaria, ¿no es cierto? Ya está. La angioplastía lo hace el cardiólogo, intervencionista, la cirugía de bypass lo hace el cirujano de tórax y cardiovascular. ¿Se dan cuenta? Muy bien. En la cirugía de bypass, tener en cuenta que el injerto de elección es la arteria mamaria interna, ¿ya? O también llamada torácica interna. Es la de elección. Pero la que más se utiliza en la práctica es la vena safena, ¿ya? La vena safena interna, que tiene más tasa de oclusión. Por eso la arteria es mejor que la vena, ¿ya? Muy bien, recuerden eso. Muy bien, entonces con eso, obviamente hemos visto el tratamiento de la angina estable. Ojo, ojo, que a veces hay preguntas que les pueden tomar de sorpresa, ¿no? Cuando les dicen tratamiento inicial en todo paciente con cardiopatía isquémica, por eso les hago mención. El cambio en los estilos de vida, pues, es lo mejor, ¿no es cierto? Eso es tratamiento inicial, básico en todo paciente con cardiopatía isquémica. Que deje de fumar, que haga ejercicio, que baje de peso, que si es diabético controle su glicemia, su hemoglobina glicosilada menos del 7%, si es hipertenso que controle la presión, etc., ¿no? Eso es obviamente un objetivo en el tratamiento inicial, tratamiento basal. Luego ya viene todo este tratamiento específico que hemos visto, ¿ya? Siempre tengan en cuenta ello. Y ahora pasamos al cuadro agudo, el síndrome coronario agudo, el famoso SICA, síndrome isquémico coronario agudo, ¿ya? Entonces vamos ahora al cuadro agudo. En el cuadro agudo cambiamos el contexto patológico.
Porque acá miren la placa, qué diferente es con la placa estable, ¿no? Miren, hay un centro lipídico, pero que ahora es grueso, es grande el centro lipídico. La capa fibrosa es delgada, pequeñita, la capa de colágeno. Y la luz está permeable, ¿no es cierto? Porque la placa, bueno, no obstruye tanto, pero miren la constitución de la placa. El núcleo lipídico es más grande y la capa fibrosa es pequeña. Entonces, esta placa se llama placa vulnerable, placa inestable, porque como la capa fibrosa es pequeña, doctores, en cualquier momento se rompe. Y eso es lo que genera el cuadro agudo. La ruptura de placa, el accidente de placa, la erosión de la placa es lo que genera el cuadro agudo. Porque al erosionarse esa placa, al romperse, ¿qué se va a formar? Un trombo. Por eso acá hablamos de placa inestable o placa trombótica. Porque como pueden ver acá, miren, se rompió la placa y miren, se forma un coágulo, se forma un trombo. Pero hay dos escenarios cuando la placa se rompe. Este primer escenario es porque se forma el coágulo, pero todavía hay luz. Entonces es una oclusión parcial, porque hay luz. Y el trombo que se ha formado por la ruptura de placa es a base de plaquetas. ¿Correcto? Ese es el primer escenario en el síndrome coronario agudo, si el paciente tiene buena suerte, ¿no? Pero si ya Diosito lo está llamando a ese paciente, entonces vamos a tener este otro escenario, en el cual ya la oclusión es total, no hay luz. Al romperse la placa, el coágulo ha tapado toda la luz de la arteria coronaria. Es una oclusión total. Y el trombo es a base de fibrina. Es a base de fibrina. Entonces son dos contextos diferentes. Por eso al primero le vamos a llamar así, SICA, sin elevación de CT, porque ya vamos a ver su interpretación en el electrocardiograma. Y al de peor pronóstico, al que tiene oclusión total, trombo a base de fibrina, SICA con elevación de CT. Miren que son dos contextos diferentes cuando se rompe la placa, cuando hay un accidente de placa, ¿no? Entonces esta es la placa inestable, placa trombótica, responsable del cuadro coronario agudo. Hay dos escenarios, ¿correcto? ¿Y por qué les explico esos dos escenarios? Porque el primer escenario, donde la oclusión es parcial, el trombo es a base de plaquetas, llamado SICA sin elevación de CT, va a producir la llamada angina inestable y el otro cuadro que es el infarto no Q. O sea, la angina inestable es isquemia, aguda, pero no hay necrosis. En cambio, cuando digo infarto agudo de miocardio, ya hay necrosis. Ahí está el color negro. Una necrosis, ¿no?, que es del subendocardio, que se va a llamar infarto no Q. Porque la zona más sensible a la hipoxia es el subendocardio. ¿Ya? Porque las arterias coronarias que traen oxígeno para el miocardio están en el epicardio. Entonces, ¿cuál es la zona más alejada? El subendocardio. Entonces, es la zona más sensible a la hipoxia. Pues el primer infarto es infarto no Q o subendocárdico, como están viendo ahí. Entonces, esos dos cuadros clínicos están dentro del SICA sin elevación del ST y están viendo ahí la fisiopatología. En cambio, en el otro lado, donde la oclusión es total, donde el trombo es a base de fibrina, el paciente pues más grave, que se llama SICA con elevación de ST, va a producir el famoso infarto con onda Q. Infarto transmural, porque se necrosa toda la pared, como estás viendo ahí. O subepicárdico también llamado. ¿Ya? Transmural o subepicárdico, porque toda la pared se necrosa. Entonces miren el origen de cada uno de estos cuadros agudos. ¿Ya? Entonces resumen, sin elevación de ST, oclusión parcial, trombo a base de plaquetas, produce la angina inestable y el infarto no Q o subendocárdico. En cambio, el SICA con elevación de ST, oclusión total, trombo a base de fibrina, produce el infarto con onda Q, transmural o subepicárdico. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Vamos al diagnóstico. Acá sí vamos a utilizar electrocardiogramas, troponinas. En el cuadro crónico, en la angina estable, utilizábamos pruebas funcionales. En el cuadro agudo, EKG, troponinas. Se van dando cuenta de la diferencia.
Muy bien, entonces el diagnóstico del cuadro coronario agudo, el primer criterio es el criterio clínico, ¿no? Un paciente que viene con dolor de pecho, que ya hemos comentado, opresivo, severo, que no calma con el reposo, con los nitratos. Eso ya me debe hacer entender de un cuadro agudo, porque la angina estable calmaba con el reposo, con la nitroglicerina, duraba menos de 20 minutos. Acá no, es persistente. Entonces el primer estudio, cuando estoy sospechando un cuadro agudo, es el electrocardiograma, en los primeros 10 minutos del paciente. Porque el electrocardiograma nos va a permitir esto, conocer si estamos frente a un Zika sin elevación de ST o a un Zika con elevación de ST. Entonces el electrocardiograma es el primer estudio al ingreso del paciente, cuando sospecho un cuadro coronario agudo, en los primeros 10 minutos, le pido. Entonces si yo veo en mi electrocardiograma esto de acá, veo cualquier alteración que puede ser, mira, onda T negativa, infradesnivel del ST, o sea, el ST está hacia abajo, infradesnivel, cualquier alteración, o hasta un EKG normal, entonces se va a llamar así, Zika sin elevación de ST, ¿no? T negativa, infradesnivel o normal. Y esto está representado por lo que hemos visto anteriormente. Por esto, ¿no? Por una placa que se rompió, produjo un trombo, pero es una oclusión parcial y el trombo está a base de plaquetas. Entonces, la manifestación electrocardiográfica de esto, que es el Zika sin elevación de ST, es esto. Diferente al Zika con elevación de ST. Porque acá te acuerdas, ¿no? El Zika con elevación de ST es oclusión total, trombo a base de fibrina. ¿Y qué voy a encontrar en el electrocardiograma? Esto. Miren cómo acá el ST se eleva. Supradesnivel, elevación del ST, pero ojo, cóncavo hacia abajo, cóncavo hacia abajo. La famosa carita triste, ¿no? Porque si te dice cóncavo hacia arriba, carita feliz, pericarditis. Acuérdate de eso, cóncavo hacia abajo, en derivaciones contiguas, infarto. Entonces miren, acá se eleva el ST. Entonces cuando tú en el electrocardiograma encuentres elevación del ST cóncavo hacia abajo, estás pensando en esto. Se ha ocluido totalmente la arteria coronaria. El trombo es a base de fibrina. Entonces el Zika con elevación de ST. ¿Ya? Pero cuando no ves tu electrocardiograma y no ves elevación de ST, ves cualquier otra cosa, entonces dices, no, tranquilo, todavía hay luz, es una oclusión parcial, el trombo es a base de plaquetas, porque es un Zika sin elevación de ST. Entonces te das cuenta la diferencia, ¿no? Ya está. Y un dato adicional acá, en el Zika con elevación de ST, es que esta arritmia oculta la elevación del ST. Bloqueo completo de rama izquierda. Entonces, como conclusión, la elevación del ST o supradesnivel del ST es igual a bloqueo completo de rama izquierda. Mucho cuidado. Te pueden decir elevación del ST o bloqueo completo de rama izquierda. Es lo mismo. Es este mismo contexto patológico. Oclusión total, trombo a base de fibrina. Entonces es lo mismo, ¿correcto? Ya está. Entonces se dan cuenta cómo el electrocardiograma, al ver los cambios en el segmento ST, nos permite clasificar a tu paciente, ¿no? Sin elevación de ST y con elevación de ST, y ya sabes qué está pasando en la fisiopatología. Muy bien. La otra prueba diagnóstica son las troponinas. Entonces, ¿te acuerdas que en el Zika sin elevación de ST tenías la angina inestable y el infarto no Q o subendocárdico? La pregunta es ¿cómo lo diferencio? Con los biomarcadores. Si las troponinas nos salen negativas, porque las troponinas son las más sensibles, las más específicas, las de elección, como biomarcadores cardíacos, si te sale negativa, quiere decir que no hay necrosis, solo es isquemia aguda, angina inestable. Pero si las troponinas son positivas, quiere decir que hay necrosis, entonces ya es un infarto. Pero como estas troponinas positivas están dentro de un Zika sin elevación de ST, es un infarto no Q o subendocárdico. Porque si las troponinas salen positivas, muy positivas incluso, dentro de una elevación de ST,
Entonces el diagnóstico es un infarto con onda Q, transmural o subepicárdico. ¿Correcto? Entonces ahí tienes completado tu algoritmo diagnóstico. Clínica, EKG y troponinas para evaluar tu síndrome coronario agudo. Con el EKG clasificas ST no elevado, ST elevado. Con tus troponinas diferencias angina inestable o los infartos. ¿Se dan cuenta? Muy bien, entonces piensa en infarto agudo de miocardio cuando ya te dicen troponinas positivas o en el electrocardiograma onda Q de necrosis, como vamos a ver. Ahí recién es infarto. ¿Ya? No marques de frente infarto. Infarto no es por clínica. Te tienen que dar marcadores bioquímicos como las troponinas o electrocardiográficos como la onda Q. Ahí recién marcas infarto. Si no, simplemente, si no tienes los datos, angina inestable, que es la isquemia aguda. ¿Correcto? Y tú te preguntarás, doctor, hemos visto la forma crónica que es angina estable. Acá estamos con la angina inestable. ¿Y cómo la vas a diferenciar? Por estos datos. Miren, ¿quién en la angina estable, quién desencadenaba el dolor? El esfuerzo, ¿verdad? Físico, mental. En la inestable, ¿no? Puede producirse al reposo, sin esfuerzo. Al reposo le da dolor de pecho, angina inestable, si el reposo lo desencadena. ¿Se dan cuenta la diferencia? Progresiva, aumenta en intensidad, no calma, por ende dura más de 20 minutos. Entonces, si el dolor de pecho calma con los nitratos, con el reposo, dura menos de 20 minutos, estable. Pero si progresa, aumenta de intensidad, no calma con el reposo ni los nitratos, dura más de 20 minutos, inestable. Es fácil la diferencia, por favor, no se equivoque. Es cuestión de entenderlo. Reciente comienzo. El debut de una angina, la primera vez que le da al paciente una angina, se considera inestable. Imagínate un fumador, un paciente diabético, que por primera vez tiene dolor de pecho. El primer dolor de pecho, la primera angina, que se llama reciente comienzo, se considera inestable. Posinfarto, dentro de las primeras semanas. Entonces, posinfarto, le dio un infarto, ¿no? Porque tiene troponinas positivas, onda Q en el electrocardiograma. Entonces, ya le dio su infarto. Y a las pocas horas le da de nuevo dolor de pecho. Esa es angina inestable, si es posinfarto. ¿Y se acuerdan de la angina de Prince Metal, la del joven que consume cocaína por vasoespasmo coronario? También se considera angina inestable, por si acaso. Entonces, esas son las formas de angina inestable. ¿Ya, doctores? Muy bien. Y el infarto, recuerden que puede ser no Q, cuando está dentro del ST no elevado, o con onda Q, cuando está dentro del ST elevado, o bloqueo completo rama izquierda. Recuerden, ST elevado, bloqueo completo rama izquierda. El infarto tiene una clasificación universal. Se dice infarto tipo 1 cuando es primario, es el más frecuente. Me refiero a primario con que el infarto es espontáneo. La placa de ateroma se rompe, se forma un trombo y produce un infarto. Infarto espontáneo o primario, es el más frecuente. El 2 es el secundario, a un factor que altera la demanda o la oferta de oxígeno. Es decir, un paciente que tiene una crisis hipertensiva, una hemorragia, un traumatismo, una anemia severa. O sea, si hay un factor que altera la demanda y oferta de oxígeno y ese factor produce el infarto, entonces es el infarto secundario o tipo 2. Entonces, por eso cuando te dan en un contexto clínico, ¿no? Te dicen paciente que tiene infarto agudo de miocardio porque tiene troponinas positivas. Te dicen, pues, tuvo un trauma torácico o tuvo una hemorragia severa que produjo anemia o una crisis hipertensiva. Entonces, en ese contexto, cuando reconocemos que hay un factor que ha producido el infarto, ese es el tipo 2 o secundario. Porque en el primario no hay, es espontáneo. El 3 es muerte súbita, que es otra forma de expresión del cuadro coronario agudo.
se muere el paciente, súbitamente, ¿no? Le da su infarto y se muere. Ya está. Los famosos, ¿no? Amaneció muerto, porque los infartos son en las primeras horas de la mañana, cuando se activa el tono simpático, ¿no? Amaneció muerto, dice. Ya, ese es un infarto tipo 3. 4. Angioplastía coronaria transpercutánea. ¿Cómo es eso, doctor? Si ese es un tratamiento de revascularización. Correcto, pero tiene complicaciones. ¿No ves que estás ingresando a colocar un stent? A veces rozan el endotelio y al alterar el endotelio se forma un coágulo y se produce un infarto. Entonces, estos procedimientos invasivos como la angioplastía o la cirugía de bypass tienen complicaciones, pues, ¿no? Entonces, cuando una angioplastía produce un infarto, se llama tipo 4. Y cuando es producido por la cirugía de bypass, donde también hay manipulación, es el infarto tipo 5. ¿Correcto? Tipo 5. Esa es la clasificación universal del infarto agudo de miocardio. Muy bien. Entonces recordemos que el electrocardiograma y las troponinas son las pruebas diagnósticas de elección en el cuadro coronario agudo. ¿Ya? Ya está. Entonces, el electrocardiograma es muy importante. Es la prueba inicial en los primeros 10 minutos. Ojo, si sale normal hay que repetirlas. Cada 15, 30 minutos hay que repetirlas porque los cambios son dinámicos, ¿ya? En el caso del electrocardiograma. Y lo más importante, ¿no? Que nos clasifica en sí que es ST no elevado y en sí que es ST elevado. Y ojo, doctores, el ST elevado, ¿ya? Nos indica también qué cara del corazón se está infartando, se está necrosando. Y eso le suelen preguntar. Entonces, cuando la cara anterior del corazón, o sea, el infarto de cara anterior, ¿cómo se manifiesta? Porque el ST se eleva cóncavo hacia abajo. ¿En qué derivaciones? En B3 y B4, que son derivaciones precordiales. Entonces, como pueden ver acá, miren, cuando el ST se eleva en B3, B4, es el infarto de cara anterior. ¿Y qué arteria se está comprometiendo? Miren, la descendente anterior, que es la más afectada por la aterosclerosis. Por eso les comenté, este es el infarto más frecuente, ¿no? El de cara anterior. El septum, cuando se necrosa el septum, el ST se eleva en B1, B2. ST elevado en B1, B2, infarto del septum interventricular, que también depende de la descendente anterior, ¿ya? Y a veces es de B1 a B4, entonces el infarto anteroseptal, ¿no es cierto? B1 a B4. Entonces, si el ST se eleva en B1, B2, B3, B4, es el infarto anteroseptal, ¿ya? Muy bien. Luego tenemos el de cara inferior, también llamada diafragmática. Cuando el infarto es de cara inferior o diafragmática, el ST se eleva en D2, D3 a BF, que son los que ven la cara inferior del corazón. Pero recuerden que D2, D3 a BF dependen de la descendente posterior, rama de la coronaria izquierda. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Cuando el infarto es lateral, es compromiso de la arteria circunfleja. Entonces el ST se eleva si el infarto lateral es alto en D1 a BL. Si es lateral bajo, B5, B6. ¿Correcto? B5, B6. Es por compromiso el infarto lateral de la arteria circunfleja. Entonces, doctores, ustedes tienen que recordar eso, ¿no? ¿Qué arteria está comprometida? ¿Qué derivaciones son las que te indican la cara del corazón que se está infartando? ¿Ya? Tienen el infarto anterior o anteroseptal, inferior o diafragmático o lateral. Es básico que se recuerden eso, ¿no? Y qué derivaciones son las que se comprometen, o sea, dónde se eleva el ST, en qué derivaciones, y qué arteria está comprometida, ¿no? Eso es básico. Muy bien. Luego ya hay otros como el anterior extenso, ¿no? Es el anteroseptal más toda la cara lateral. Y eso es por compromiso de la coronaria izquierda, pues, ¿no? Si se compromete la coronaria izquierda, se compromete la circunfleja y la descendente anterior. Entonces te da el anterior extenso, que es toda la cara anteroseptal más la cara lateral. También tienes el infarto de cara posterior, que se ve en B7, B8, que son derivaciones que normalmente no se utilizan. Pero ojo con este dato. La elevación del ST en B7, B8 te indica infarto de cara posterior
que es igual al infradesnivel, o sea, ST hacia abajo, en B1, B2. Ojo con ese dato, porque es el espejo. B1, B2 es el espejo de B7, B8. Entonces, cuando tú encuentres elevación del ST en B7, B8, infarto de cara posterior. Pero como no utilizamos a veces derivaciones accesorias, no utilizamos B7, B8, lo normal es de B1 a B6. Entonces, ¿cómo vemos el B7, B8? En B1, B2. Entonces, si en B1, B2 el ST está hacia abajo, eso es igual a ST elevado en B7, B8. Entonces, infarto de cara posterior. Y busca este infarto de cara posterior cuando hay un infarto de cara inferior o diafragmático, porque ambos dependen de la descendente posterior. ¿Ya? Muy bien. Y también puede haber de ventrículo derecho, B3R, B4R, ¿ya? Que genere hipotensión, ingurgitación yugular, etc. Más raro, ¿no? Porque el infarto más frecuente es de ventrículo izquierdo, ¿ya? Entonces, miren cómo el electrocardiograma es importante, porque su elevación nos indica qué cara del corazón se está infartando, ¿ya? Y los cambios son dinámicos. Recuerda que la onda T, mira, la inversión de la onda T negativa simétrica, indica isquemia. Onda T negativa simétrica, isquemia. ST elevado indica lesión. Segmento ST, elevado, lesión. Y onda Q, necrosis. Entonces recuérdenlo así. Onda T, isquemia. Segmento ST, lesión. Onda Q, necrosis. Miren acá, por favor, en este electrocardiograma, cómo vemos la elevación del ST. ¿En dónde? En B1, miren, cóncavo hacia abajo. En B2, cóncavo hacia abajo. En B3, cóncavo hacia abajo. Y en B4, miren, cóncavo hacia abajo. Esa elevación del ST. Entonces, eso nos indica que se trata de un infarto anteroseptal, ¿no es cierto? Anteroseptal, que es el infarto, como les he comentado, más frecuente, porque es el que se compromete la arteria descendente anterior. Pero también tenemos este otro, para que se familiaricen, cuando se eleva en D2, cuando se eleva en D3, cuando se eleva en ABF. Entonces miren cómo se produce la elevación del ST nuevamente cóncavo hacia abajo. Para que lo diferencien de pericarditis, que es cóncavo hacia arriba, la carita feliz, pericarditis, carita triste, cóncavo hacia abajo, infarto. Aparte que en la pericarditis es la elevación del ST en todas las derivaciones, o en la mayoría. En cambio en el infarto es en derivaciones contiguas, como en este caso, que nos indica un infarto de cara inferior o diafragmática. Elevación del ST cóncavo hacia abajo en D2, D3, ABF. Muy bien. Entonces, el otro elemento diagnóstico en un cuadro coronario agudo son los biomarcadores cardíacos, las famosas enzimas. Entonces, recordemos que la más sensible, la más específica, las de elección, son las troponinas, que empiezan a elevarse a partir de las 4 horas. Empiezan a elevarse, ¿correcto? Y luego tienen esa cinética, miren, persistente, y caen a los 7, 10 días, incluso a los 14 días, dependiendo. La I cae antes, la T de tiempo cae después. Entonces, definitivamente las troponinas son las de elección para infarto, para necrosis. ¿Correcto? Son las de elección, son las más sensibles y específicas. Miren la cinética, porque tenemos otras enzimas, como por ejemplo la primera en elevarse, la mioglobina, mira. Se eleva en las primeras horas, a la hora se empieza a elevar, ¿no? Y luego cae a las 24 horas. Entonces, por ahí sí te preguntan, ¿no? Teóricamente, porque no se utiliza en la práctica. La primera enzima en elevarse en el infarto, la mioglobina. Buena sensibilidad, pero baja especificidad. ¿Y quién sirve para los reinfartos? La CPK, fracción específica MB. CPK, fracción MB. La CPK, fracción MB, miren cómo se eleva a partir de las 4 horas, como las troponinas, llega a su pico a las 24 horas y cae a las 48 horas. Entonces sube y cae. Por eso te sirve para los reinfartos. Las troponinas no, porque su elevación es persistente. Entonces la gran importancia del CPK-MB es para los reinfartos. Luego tenemos otras enzimas, como el TGO, que también se eleva en hemólisis, en hepatitis. Entonces
entonces baja especificidad, pero también en un infarto el TGO se eleva. Y la última enzima en elevarse en un infarto agudo de miocardio es la LDH. La última enzima, la LDH. Ya está. Pero no se olviden lo más importante. Las más sensibles, las más específicas, las de elección, ¿cuáles son? Troponinas. No pueden fallar en eso. Muy bien. Y vamos al tratamiento. El tratamiento de un cuadro coronario agudo inicial, ya, cuando estemos frente a un Zika, el tratamiento inicial es, ¿correcto? El ABC, porque es una emergencia, vía aérea, ventilación, circulación. Pero luego ya el manejo, ¿no? El manejo de la angina, porque el paciente está con dolor de pecho. Utilizamos nitroglicerina, 0.4 miligramos por vía sublingual. 1, 2, 3 veces. Y cuando no calme el dolor de la angina, podemos utilizar sulfato de morfina, ¿ya? Pero de base es la nitroglicerina sublingual, para la angina. Luego su antiagregación plaquetaria, pero a dosis de ataque, 300 miligramos. Ojo, dosis de ataque. Aspirina, clopidogrel. Su beta block selectivo, metoprolol, bisoprolol. Su estatina a dosis altas, atorvastatina, rosuvastatina. Y oxígeno cuando está desaturando, ¿no? Cuando está desaturando, menos del 90% la saturación, pasamos oxígeno. Entonces, este es el tratamiento inicial para todo cuadro agudo, sea ST no elevado o ST elevado. Este es el tratamiento basal para cualquier cuadro agudo. Luego ya viene el manejo específico, dependiendo si el Zika es sin elevación de ST. Si estás frente a un Zika sin elevación de ST, donde el trombo es a base de plaquetas, la oclusión es parcial, 3 componentes en el tratamiento específico: antiagregación plaquetaria, anticoagulación y estratificar el paciente. Eso es lo que haces en tu Zika sin elevación de ST. 2 antiagregantes plaquetarios que puedes escoger: aspirina con clopidogrel o aspirina con ticagrelor. Escoge 2. Aspirina más uno de ellos. Entonces son 2 antiagregantes plaquetarios, por ese caso. Más un anticoagulante. Y ahí tienes que escoger también bajo peso molecular, enoxaparina, la no fraccionada, la de alto peso. O si el paciente tiene alto riesgo de sangrado, adulto mayor, fondaparinux, que es un pentasacárido, que es un anticoagulante. Entonces escoges 2 antiagregantes, un anticoagulante para tu Zika ST no elevado. Y lo último es estratificar a tu paciente. Y ahí tenemos el score de TIMI. Tu score de TIMI, que tiene 7 parámetros, te va a estratificar el paciente, ¿no? ¿Cuáles son esos 7 parámetros? Factores de riesgo, cómo está la estenosis en la arteria coronaria, el uso de aspirina, el grado de angina, las enzimas, la desviación del ST. Bueno, son 7 parámetros, ¿correcto? Son 7 parámetros donde cada uno tiene un puntaje, un punto, y si me sale menos de 2 puntos, ¿no? Porque cada uno es un punto. Si me sale menos de 2 puntos, bajo riesgo. Entonces nos quedamos con el manejo médico. Antiagregación plaquetaria, anticoagulación. Punto, se quedó ahí. Pero si te sale de alto riesgo, de riesgo alto, mayor o igual a 2 puntos en el score de TIMI, ese paciente tiene que ir a tratamiento invasivo. ¿Cuál es el manejo invasivo? La revascularización. Angioplastía, cirugía de bypass, que ya sabes los criterios, porque lo hemos visto en la angina estable. Decides cuál es tu tratamiento de revascularización. Pero esa es la idea con tu Zika ST no elevado. O sea, aparte de antiagregación plaquetaria, anticoagulación, le tienes que estratificar a tu paciente con el score de TIMI. Porque algunos se quedan con su manejo médico y otros vas a tener que llevarlos a revascularización. Ya está. Ese es el manejo. En cambio, el Zika ST elevado, ese paciente que tenía su oclusión total, su trombo a base de fibrina, ¿te acuerdas? El más grave, ST elevado o bloqueo completo de rama izquierda, que es lo mismo. Lo más importante es su terapia de reperfusión aguda. ¿No ves que ha habido una oclusión total? Tienes que hacer terapia
de reperfusión. ¿Y cuál es esa terapia de reperfusión? Tienes una ventana terapéutica hasta 12 horas, donde la de elección o definitiva es la angioplastía coronaria transpercutánea. Ese es el tratamiento de elección en un SIC-ST elevado. ST elevado o bloqueo con plato y rama izquierda. Angioplastía. Lo ideal, o sea, la ventana terapéutica es 12 horas, pero lo ideal es en los primeros 120 minutos, o sea, en las primeras 2 horas, ofrecerle al paciente angioplastía. Eso sería una atención de calidad, ¿no es cierto? Pero como nuestro sistema de salud es precario, abandonado, etcétera, ¿no? Eso ya lo sabemos históricamente. Como no tenemos a la mano muchas veces para hacer angioplastía a nuestro paciente con SIC-ST elevado, que sería lo ideal, lo mejor. Entonces, ¿qué le damos como alternativa? Terapia fibrinolítica, porque te acuerdas que el trombo es a base de fibrinas, entonces le das fibrinolíticos. Terapia trombolítica, con activadores del plasminógeno tisular. Alteplas, Tecnecteplas, ¿no? O antiguamente, pues estreptoquinasa te ponen, ¿no? Entonces esas terapias trombolíticas o fibrinolíticas es la alternativa, ojo, porque la de elección es la angioplastía, eso es lo mejor. Pero cuando no hay, su terapia fibrinolítica. En los primeros 30 minutos idealmente. O sea, si tú estás en provincia, pues en una zona rural y sabes que el paciente no le vas a dar dentro de 2 horas angioplastía, porque está haciendo un SIC-ST elevado. Si sabes que no le vas a ofrecer angioplastía, ya de una vez colócale terapia fibrinolítica. Entonces, lo más pronto posible, si es terapia fibrinolítica, ¿ya? Entonces, ahí están los tiempos ideales, pero ojo que la ventana es hasta 12 horas. Pero obviamente la eficacia va cayendo conforme, ¿no?, nos demoramos más, ¿ya? De acá entonces recuerden que angioplastía es la terapia de elección, es la terapia definitiva del SIC-ST elevado o bloqueo completo de rama izquierda. La alternativa precoz es la terapia fibrinolítica. Ya está. Ahora, cuanto más grave el paciente, angioplastía. Cuando hay contraindicaciones absolutas para fibrinólisis, angioplastía. ¿Se dan cuenta? O sea, finalmente el paciente termina en angioplastía. Así le das fibrinólisis al paciente, terminas haciendo angioplastía, ¿ya? Muy bien. ¿Cuáles son las contraindicaciones absolutas de la terapia fibrinolítica? Porque les han preguntado. Contraindicaciones absolutas: accidente cerebrovascular isquémico o hemorrágico, disección de aorta, malformaciones vasculares, aneurismas, malformaciones venosas, neoplasias intracerebral, tumor cerebral. Contraindicación absoluta. Hemorragia interna activa. Mucho cuidado, porque en contraindicaciones relativas está úlcera péptica activa. Esta es hemorragia interna activa. Mucho cuidado. Hemorragia interna activa. TEC severo, un traumatismo encefalocraniano severo, glagómeno de 8. Ya está. Esas son las contraindicaciones absolutas para fibrinolíticos. Por lo tanto, si les dicen a un paciente con ST elevado, con cualquiera de estos factores, no les queda de otra. ¿A dónde tienen que llevar a su paciente? Angioplastía coronaria transpercutánea, ¿ya? Para colocarle su stent, que es el tratamiento de elección, el tratamiento definitivo, el tratamiento cuando el paciente está grave, ¿no? Imagínense shock cardiogénico, edema agudo de pulmón, angioplastía, o cuando hay contraindicaciones para fibrinólisis, angioplastía, ¿ya? Muy bien. Y algo que quiero que entiendan, que a veces se confunde. El tratamiento del SIC-ST elevado, estamos mencionando que el tratamiento importante es la reperfusión, con angioplastía o la alternativa a la fibrinólisis. Pero eso no quiere decir que no le vas a dar antiagregación plaquetaria o anticoagulación. Le vas a dar. O sea, al SIC-ST elevado le da su antiagregante plaquetario y le da su anticoagulación. E incluso, ¿no es cierto?, hay terapias de acuerdo a la reperfusión que vas a utilizar. Por ejemplo, si el paciente va a angioplastía, le vas a tener que dar aspirina más ticagrelor y la heparina no fraccionada. Ese es el esquema
cuando el paciente va a angioplastía. Aspirina, ticagrelor, heparina no fraccionada. Y si el paciente va a fibrinólisis, es aspirina más clopidogrel. Y su anticoagulación, heparina de bajo peso molecular. ¿Ya? Entonces, mucho cuidado. El paciente con SIC-ST elevado, su tratamiento más importante es la reperfusión, angioplastía o fibrinólisis, más antiagregación plaquetaria, más anticoagulación. ¿Me dejo entender? Ya está. Eso ténganlo en cuenta, ¿no? Porque en tu SIC-ST no elevado, terminas con tu antiagregante y tu anticoagulación, nada más, y estratificas tu paciente, ¿no? ¿Qué aumentas en tu ST elevado? Tu terapia de reperfusión. Eso que quede claro, ¿ya? Y los esquemas, dependiendo, ¿no? Si va a angioplastía o fibrinólisis, utilizamos la terapia antiagregante o anticoagulante más potente. Cuando el paciente va a angioplastía, utilizamos aspirina, ticagrelor, que son más potentes, y heparina no fraccionada. En cambio, en fibrinólisis, menos potencia. Aspirina, clopidogrel y heparina de bajo peso. ¿Correcto? Muy bien. Y finalmente, las complicaciones del paciente que hace infarto agudo de miocardio, que depende del tiempo. ¿Cuál es la complicación más precoz, que es la principal causa de muerte extrahospitalaria precoz, porque se muere en la calle, ¿no? Le das infarto y se muere en la calle. Pues se le llaman muerte precoz, muerte extrahospitalaria. Las arritmias, ¿ya? Ahí está la fibrilación ventricular. Entonces, las complicaciones eléctricas son la principal causa de muerte en el paciente. Luego tienes tu pericarditis en los primeros días, que se llama pericarditis epistenocárdica, ¿correcto? En los primeros 7 días. O también se pueden ya presentar complicaciones mecánicas. Se rompe el músculo papilar y genera insuficiencia mitral aguda, donde hay que operarlo al paciente. O se rompe el septum interventricular, que genera un soplo pansistólico, como si fuera un CIB, ¿no? Una comunicación interventricular. O se rompe la pared del ventrículo y genera taponamiento cardíaco, y acuérdate de tetriada de Beck, hipotensión, ingurgitación yugular y ruidos apagados, con taponamiento cardíaco. Entonces, si ves un paciente con infarto y hace o presenta triada de Beck, porque está haciendo un taponamiento, ¿qué complicación se ha presentado? Ruptura de pared ventricular. Ruptura de pared ventricular. Y pasadas las 2 semanas, un aneurisma ventricular que se puede formar, ¿no? Porque se ha necrosado la pared, se ha debilitado y se forma un aneurisma, que se reconoce porque el ST está elevado más de 2 semanas. Un ST elevado más de 2 semanas, sospechar aneurisma ventricular. O la pericarditis tardía, llamada síndrome de Dressler, ¿ya? Que es una pericarditis autoinmune. Pues hay 2 tipos de pericarditis en el infarto. La precoz, llamada epistenocárdica, por un fenómeno inflamatorio, y la tardía, que es el síndrome de Dressler, origen autoinmune. Son 2 tipos diferentes. Una es precoz, la otra tardía. ¿Y cuál es la causa de muerte tardía o intrahospitalaria? Mecánica. Falla cardíaca. Causa de muerte precoz, arritmias. Causa de muerte tardía, falla cardíaca. Causa de muerte extrahospitalaria, arritmia. Causa de muerte intrahospitalaria, falla cardíaca. ¿Ya? Eso acuérdense, por favor. Y el pronóstico lo evaluamos con el score clínico radiológico llamado KILIP, donde hay 4 tipos. 1, asintomático, porque los pulmones están normal, baja tasa de mortalidad. 2, cuando ya hay crépitos en las bases, la congestión es en las bases y aumenta un poco la mortalidad. El 3 es el edema agudo de pulmón. Cuando ya los pulmones están encharcados, miren cómo la mortalidad aumenta hasta un 40%. Y el 4 es el shock cardiogénico, donde hay edema agudo de pulmón y hay falla a nivel cardíaco. La bomba del corazón está fallando. Miren la mortalidad, 90%. Entonces, un paciente con infarto, ¿no? Puede ser KILIP 1, KILIP 2, no pasa nada. Pero si hace un infarto y hace un KILIP 3, 4, se muere, porque hay inestabilidad hemodinámica.
¿Y de qué depende, no? Que un paciente con infarto haga edema agudo del pulmón o shock cardiogénico? De la extensión de la necrosis del ventrículo izquierdo. Doctores, si el ventrículo izquierdo se necrosa más del 25%, aparece edema agudo de pulmón, KILIP 3. Si la necrosis es más del 40% del ventrículo izquierdo, aparece shock cardiogénico, KILIP 4. Entonces, ¿de qué depende la inestabilidad hemodinámica? De la extensión de la necrosis. Cuanto más grande la necrosis del infarto, va a generarse más descompensación hemodinámica. Entonces, acuérdense los estadios de KILIP. Doctor, ¿hay otro factor pronóstico? Sí, que es más difícil, no lo han preguntado, pero pueden preguntarles. El score de Forrester, ¿ya? Así que para los que van a postular y requieren más exigencia, porque hemos visto que hay especialidades que requieren más exigencia, ¿no? O en general para el examen, ¿no? Si les colocan una pregunta difícil, entonces una pregunta difícil en los exámenes, ya está tu score de Forrester, ¿ya? Forrester. No te confunda con Forrest de hemorragia digestiva, es de Forrester Diamond. Entonces acá nos dice índice cardíaco y presión capilar pulmonar. Miren, si el índice cardíaco está hacia arriba, eso es bueno, porque hay buena perfusión. Si está hacia abajo, es malo, porque es hipoperfusión. Y la presión capilar pulmonar. Si está bajo, eso es bueno, porque el pulmón está seco, pero si está alto la presión capilar pulmonar, que se mide con el catéter de Sohns-Gant, es malo, porque hay edema agudo de pulmón, ¿no es cierto? Entonces, evalúan esos dos parámetros. Índice cardíaco, que evalúa la perfusión, y presión capilar pulmonar, que evalúa la congestión pulmonar. Entonces, cruzamos los valores, ¿no? El 1 es el asintomático, porque tiene baja presión capilar pulmonar y alto índice cardíaco, es el paciente asintomático, buen pronóstico. El 2 acá es edema agudo de pulmón, porque la presión capilar pulmonar está aumentada, pero el índice cardíaco normal. El 3 y el 4 es shock, porque el índice cardíaco es bajo, menos de 2.2, shock. Pero el 3 es el shock seco, que es el shock hipovolémico, porque tu presión capilar pulmonar está baja. El 4 es el shock cardiogénico, porque tu presión capilar pulmonar está alta. Entonces hay shock más edema agudo de pulmón, shock cardiogénico. Entonces ahí están los 4 estadios de Forrester. 1 asintomático, 2 edema agudo de pulmón, 3 shock hipovolémico y 4 shock cardiogénico. Doctores, el Forrester 2 y 4, o acá en KILIP 3 o 4, eso es por el infarto de ventrículo izquierdo. Son los que generan, como te dije, ¿no? Más del 25% se necrosa el ventrículo izquierdo, edema agudo de pulmón. Más del 40% del ventrículo izquierdo, shock cardiogénico. Doctores, ¿quién genera shock hipovolémico? El infarto de ventrículo derecho. Por eso va con hipotensión, ¿correcto? Infarto de ventrículo derecho genera shock hipovolémico, ¿ya? Muy bien. Y el manejo va a ser diferente, pues, ¿no? Porque en un edema agudo de pulmón utilizas furosemida, oxígeno. En un shock hipovolémico hay que pasarle volumen. Y en un shock cardiogénico hay que darle inotrópicos, norepinefrina, dobutamina. Entonces el manejo es diferente, ¿ya? Muy bien, entonces con esos scores evaluamos el pronóstico en un infarto agudo de miocardio, ¿ya?